Presentamos este tiempo en tus manos, Señor, dándote muchas gracias por esta nueva oportunidad de vida. Gracias por la salud, primeramente. Gracias por tenernos aquí, Dios, una vez más conectados y dispuestos a escuchar tu bendita palabra, Señor. Gracias porque sabemos que hasta aquí, Señor, tú has sido muy fiel. Estamos próximos a terminar este año 2020 y hemos visto tu mano poderosa, Señor. Pero nos estamos preparando ya para lo que viene. Estamos ya, Señor, dispuestos para comenzar un nuevo año, Señor, un nuevo calendario en nuestra vida, donde estamos seguros que si estamos tomados de tu mano, todo va a estar bien, Señor. Esa es la seguridad que nos asiste. Esa es la confianza que nosotros tenemos, Dios. Eso es lo que marca una diferencia entre nosotros y la gente que no conoce a Dios. Gente que quizás va a comenzar un año de una manera pesimista, una manera quizás temerosa de todo lo que está por venir. Pero nosotros, Señor, a pesar de todo lo que se escuche, a pesar de todo lo que nosotros oigamos, a pesar de todo lo que nosotros estemos viendo, sabemos que estamos tomados de tu mano, Dios, y por lo tanto todo va a estar bien. Sabemos que grandes cosas, Señor, tú tienes para tu pueblo y por eso nos estás alistando, por eso nos estás preparando para esta nueva batalla, Señor. Pero la gran ventaja que tenemos es que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, varón de guerra. Y encararemos un nuevo año, Señor, con todo lo que viene. Pero sabemos que tú eres el comandante en batalla y que nosotros somos parte del ejército. Por eso venimos a una sala como esta, por eso venimos a reunirnos para que tú como el general nos dé todas las instrucciones, nos dé, Señor, todas las órdenes, nos dé toda la guía, Señor. Nos coloques esa brújula por donde tenemos que ir, Señor, para poder comenzar un nuevo tiempo, un tiempo donde seguramente veremos la victoria, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido por favor que tú en esta mañana bendigas a cada uno de mis hermanos aquí conectados en la sala, allá desde sus hogares, desde sus casas, con su familia, Señor, en el lugar donde se encuentran, en la situación en la cual se hallan hoy, pero que la gracia tuya, Señor, el poder tuyo y sobre todo la presencia de tu Espíritu Santo esté cobijándolos a ellos, esté abrigándolos a ellos, Señor, esté con ellos en cada momento, Dios, en la toma de decisiones, en lo que está pasando en sus vidas, Señor, a nivel familiar, a nivel, Señor, financiero, a nivel espiritual, Señor, a nivel físico, Dios. Declaramos en tu nombre, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, que tú eres nuestro médico por excelencia y por lo tanto, Señor, cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier ataque que el enemigo quiera lanzar sobre nosotros, creemos, Dios, que tú eres nuestro médico por excelencia. Creemos que tú eres quien nos guarda, que tú eres quien nos cuida, Señor, que tú eres quien nos proteges. Sabemos que tú tienes el tiempo trazado para cada uno de nosotros. Desde la eternidad, Señor, tú has colocado ya en tu libro nuestros días de vida en esta tierra. Por lo tanto, no tenemos que estar amedrentados, no tenemos que estar asustados, porque sabemos, Dios, que tú tienes planeado absolutamente todo, que nada te toma de imprevisto. Así como pudimos ver en días anteriores que tú tenías trazado y marcado el día, el lugar y la hora donde iban a ser nuestro amado Salvador Jesucristo, así como tenías marcado el día, la hora y el lugar donde iba, Señor, a partir de esta tierra. Y sabemos que nada fue por causa del hombre, nada fue un obstáculo para lo que tú tenías planeado. Cuando tú tienes un propósito, Señor, tú lo cumples. Por lo tanto, no tenemos que estar asustados ni amedrentados, porque Dios tiene contados tus días y mis días. Por lo tanto, vamos a estar ahí tomaditos de la mano, sabiendo que Dios está con nosotros y que si hoy nos da un día, que si hoy nos permite poder respirar y poder estar en esta tierra, es porque dentro de su plan, dentro de su propósito, tiene algo todavía establecido. Hay algo por hacer en esta tierra todavía. Por lo tanto, creamos a Dios, que Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sean todos mis amados y amadas bienvenidos, bienvenidas en esta linda mañana, en este nuevo tiempo que Dios nos regala para estudiar su bendita palabra, para seguir recibiendo las instrucciones, para seguir recibiendo las directrices que Dios tiene trazadas para nosotros, terminando este año y cómo comenzar el año entrante, que desde ahora declaramos que será un año de mucha bendición para nuestra vida. Independiente de lo que dicen las estadísticas, nosotros creemos que Dios tiene cosas grandes para su pueblo. Esto es algo que tenemos que aferrarnos, en lo cual nos hemos tomado de esa palabra, de esas promesas que nos ha venido dando en los últimos días, y creemos que Dios está preparando algo grande a través de su iglesia. Que si bien es cierto, el enemigo en este último tiempo se levanta para mandar todo su arsenal, todo su veneno, para mandar toda su ráfaga de ataques contra las familias, contra aún la misma iglesia del Señor,
como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 12, también creemos que se levanta nuestro amado Jesús, ese león de la tribu de Judá, ese guerrero, ese batallador que no ha perdido una sola batalla y cubre a sus hijos, los protege a sus hijos para que el enemigo no le haga daño. Así que no te preocupes, mis amados. Aquí lo importante es estar en la cobertura de Él. Lo importante es ser verdaderamente de la familia de Dios. Y cuando nosotros tenemos esa certeza, cuando tenemos la seguridad, no tenemos por qué estar amedrentados, no tenemos por qué estar asustados. Y así comenzamos esta mañana y vamos a entrar al estudio. Por favor, abran sus Biblias, abran sus libretas de apuntes y vamos a comenzar con este estudio que Dios nos ha dado desde el día de ayer. Vamos a estar tocando la segunda parte del tema que titulamos Principios para iniciar el año 2021 en victoria. Son principios que si nosotros los aplicamos a nuestra vida, que si nosotros revisamos cómo está nuestro actuar, cómo estamos viviendo este final de año y cómo vamos a encarar el año que viene, seguramente que estos principios nos van a ayudar muchísimo para tener buenos resultados. Ayer tocamos los primeros 5 principios, si ustedes recordarán. Y entre los principios que tocamos ayer, el primero que hablamos, solamente para hacer un pequeño resumen, es evaluemos el año que está terminando. Este año 2020, que evaluemos qué pasó en este año. Qué cosas hicimos, qué cosas no hicimos, qué cosas dejamos de hacer de la manera correcta, en qué cosas nos equivocamos, en qué cosas fallamos, qué cosas tenemos que entrar a ajustar en nuestra vida para que el año que viene no sigamos con los mismos errores que posiblemente cometimos este año. Vale la pena que evaluemos muy bien en todas las esferas, en todas las áreas, cómo manejamos las finanzas, cómo manejamos nuestra familia, cómo manejamos nuestra parte espiritual, cómo manejamos aún nuestra salud, nuestro estado de salud, que nos propongamos mejorar, que nos propongamos en cada área comenzar a hacer como una evaluación de las diferentes áreas de nuestra vida y decir, vamos a evaluar, vamos a ponerle a cuantificar cómo ha sido el avance, qué calificación yo le puedo dar a este año y toma cada una de tus áreas y haz la calificación. Y si tienes alguna calificación por debajo de 10, entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, en esta área tengo que mejorar. En esta área aún en la parte física, entonces tengo que hacer más ejercicio, tengo que cuidar mi alimentación, tengo que cuidar esto, cuidar lo otro. Lo mismo, toma con tu familia, cómo fue la actitud con tus hijos, qué tiempo de calidad le dedicaste a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, en qué te centraste y eso comienza a ajustar. Mira la parte financiera, cómo terminas. Recuerda que uno de los puntos que hablamos también, el punto número 4 del día de ayer, es que hagas una evaluación en esa parte financiera y que si tienes deudas, entonces te propongas salir de esas deudas. No que te endeudes más y tendríamos que haber sido muy mesurados al finalizar este año para no terminar aquí colapsado financieramente, comprando cosas simplemente por aparentar y arrancar un año entrante lleno de deudas. Y eso pues no está bien. Comenzar un año de una vez ya con deudas y entonces la gente disfrutó en diciembre, la gente estrenó en diciembre, la gente hizo una cantidad de cosas, tiraron la casa por la ventana en diciembre y en enero están aquí del cuello porque ahora no saben qué hacer. Entonces tenemos que ser muy mesurados. Dijimos que tenemos que trazarnos proyecciones, volver nuevamente a proyectar como lo hacía el apóstol Pablo, terminaba una campaña, terminaba una gira misionera y luego hacía la planificación, decía, bueno, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. Es muy bueno que nosotros tengamos proyección. Que no vivamos simplemente el día a día, vivir por vivir, sino que verdaderamente nosotros podamos tener algo central, algo donde nos podamos enfocar y donde nosotros podamos decir, voy para allá este año. La meta para este año va a ser esta y esta. Pero también decíamos que comenzáramos este nuevo año 2021 que está por arrancar, que comencemos limpios de todo resentimiento. Así que lo que resta de este año, por favor, revisemos cómo estamos, cómo está nuestra actitud con los demás, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, qué cosas hay en nuestro corazón, que hay resentimiento, que hay amargura, si estamos nosotros llenos de odio, llenos de resentimiento con alguien. No tiene sentido, mis amados, que nosotros comencemos un año 2021 llenos de ese tipo de resentimiento. Así que sanemos nuestro corazón, comencemos el año entrante limpios de corazón, sin ninguna carga, decir, yo tengo esto con alguien, con fulano, con fulana. No. Vamos a limpiarnos completamente para comenzar un año bonito, un año donde decimos, tengo paz en mi corazón. Y eso nos va a permitir tener todo el andamiaje para arrancar un año sano, no solamente externo, no solamente en la parte material, en la parte física, sino también en nuestra parte también interna. Sanemos nuestro corazón, mis amados.
Si es posible, decía en punto número 4, salgamos de todas las deudas que tengamos, comencemos a abonar, pongamos la cara siempre, digamos, mira, quizás no tengo el dinero completo ahorita, pero quiero abonar eso para que la gente por lo menos vea la intención que nosotros deseamos pagar. Y por último decíamos ayer que no nos olvidemos incluir en nuestros planes siempre a Dios. Somos muy buenos para planificar, somos muy buenos para hacer proyecciones, pero por favor, hagamos. Yo no estoy diciendo no hagas proyección. No. La Biblia dice que no hagamos planes para mañana, sino antes de decir si es que Dios lo permite. Razón por la cual cualquier plan que nosotros hagamos, siempre, por favor, consideremos a Dios. Siempre tengamos en cuenta a Dios. Señor, yo deseo hacer esto, yo deseo comprar esto, yo deseo invertir en esto, pero Señor, por favor, dame la dirección. Si es tu voluntad, nunca dejemos, por favor, mis amados, a Dios por fuera de nuestros planes. Al contrario, este año propongamos, si quizás este año que está terminando, hicimos muchas cosas sin tener en cuenta a Dios, bueno, es algo para tener que ajustar, para tener que considerar en nuestra vida, y el año que viene entonces nos vamos a proponer a colocar a Dios en todos nuestros planes, en todos nuestros proyectos. Son 5 principios que nos ayudan, si nos aplicamos, a comenzar un nuevo año, un año bonito, un año donde el mundo está diciendo que el año 2021 va a ser muchísimo peor que este año 2020, para ellos. Pero nosotros tenemos a Dios. Y cuando nosotros tenemos a Dios, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que digan las estadísticas, nosotros sabemos que en esas tierras de desierto, en esas tierras donde había hambruna, Dios prosperó a su pueblo, Dios levantó a su pueblo, Dios bendijo a su pueblo. Por lo tanto, mis amados, vamos a comenzar un año bien bonito. Vamos a seguir estudiando este tema de bendición, explicando en esta ocasión otras pautas. Quiero darle otros 5 principios, va a ser la segunda parte de lo que tocamos ayer, 5 consejos bíblicos para terminar y para empezar el año nuevo en victoria, para comenzar este año que viene en éxito y en bendición, que podamos al evaluar este año y decir, ganamos el año. Y muchos de los que estamos aquí podemos tener la frente en alto y decir, en la parte espiritual terminamos conectaditos, terminamos enchufados, y yo quise estar esta semana, tenía posiblemente planeado salir esta semana, pero yo quiero estar esta última semana, quiero terminar esta semana bien bonito, terminar este año bien bonito, con una palabra de fe que sea como la plataforma para que nos guíe el año entrante. Vamos a tocar el principio número 6. Tiene que ver mucho, mis amados. Voy a dejarle una tareita hoy para que ustedes, son tan estudiosos de la Biblia, la puedan leer hoy. Vamos a leer el libro de Números. No lo vamos a leer hoy por cuestión de tiempo, pero sí quiero que por favor lo lean en sus casas en este día. Números capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 33. Es una historia que es muy conocida. Es la historia de los 10 espías que salieron a inspeccionar la tierra, una tierra que ya Dios previamente les había dicho que era una tierra de bendición, una tierra donde fluía la leche y la miel, una tierra que era una tierra hermosa. Sin embargo, ellos de una forma caprichosa, posiblemente dudando de la palabra que Dios había dicho, dijeron, bueno, sí, Dios dice eso, pero no está de más que nosotros vayamos y miremos con nuestros propios ojos. Entonces, ¿qué sucedió? Que de las diferentes tribus seleccionaron lo mejor, los príncipes, lo más selecto de las tribus, y mandaron un representante por cada tribu. Y reunieron 10 hombres, y esos 10 hombres se fueron a inspeccionar esa tierra. Dentro de los hombres, ustedes saben que estaba Josué y que estaba Caleb, y habían 8 hombres más. Y se fueron a inspeccionar la tierra. Ahí lo encuentras en Números capítulo 13, del verso 1 en adelante. Esa tierra prometida, esa tierra divina que Dios les había dado, o les había dicho que iban a tomar. Sin embargo, repito, ellos en sus fuerzas quisieron ir a mirar. Y esto ya nos enseña un principio, mis amados. Y es que cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Dios no está aquí para especular ni nada. Cuando Dios nos da una promesa, así lo va a hacer. Y no tenemos nosotros por qué estar dudando ni nada, sino simplemente nos aferramos. Eso se llama fe, confianza absoluta en lo que Dios dice. Y en eso tenemos que comenzar este año, que una palabra que Dios nos dice, la vamos a creer, vamos a caminar con esa palabra, pase lo que pase. Si Dios lo dice, Dios lo va a hacer. Ahora, ellos se fueron a conquistar esa tierra, que se conoce, ustedes la saben, como la tierra de Canaán. Y fueron y miraron, inspeccionaron, y dice, sí, efectivamente es una tierra fortificada, es una tierra grande, ahí habita una raza de gigantes. Recuerde que habitaban la familia de Anac, que eran gigantes, y otros pueblos estaban ahí en esa tierra. Eran fuertes, y según el informe dice que eran fuertes, pero comenzaron a decir, son más fuertes que los israelitas. Es una tierra que se abre y que se traga a sus moradores.
Es una tierra donde cuando llegamos allá nos vimos como langostas, es decir, como unas cucarachas. Siendo príncipes, terminaron cambiando su imagen, terminaron cambiando la visión que ellos tenían y terminaron viéndose como cucarachas. Y esos líderes, repito, que no eran cualquier tipo de persona, no eran 10 desocupados que estaban por ahí en la esquina sin hacer nada y vayan allá. No. Eran personas prominentes, eran príncipes, eran hombres de autoridad, hombres de talla. Y ustedes ven que ahí estaban estos grandes hombres, Josué y Caleb, hombres que no eran cualquier persona. Pero dentro de ese grupo de personas, Josué y Caleb marcaban la diferencia. Tenían un espíritu diferente, dice la Escritura. Ese espíritu significa una actitud diferente. Razón por la cual nos muestra la Escritura cómo la actitud que nosotros tengamos, la actitud como encaremos la situación, es lo que va a marcar una diferencia. La actitud con la que tú comiences el año 2021 es lo que va a marcar la diferencia. Si tú comienzas con una actitud negativa, una actitud pesimista, si tú estás terminando este año con esa actitud, no, esto fue el peor año de mi vida, esto fue desastroso, yo quiero olvidar el año 2020. Si tú terminas con esa actitud pesimista y recibes el nuevo año con esa actitud, téngalo por seguro que los resultados van a ser de la misma manera. Escuchen, porque estos tuvieron una actitud diferente, una actitud distinta, una actitud positiva, una actitud optimista. En otras palabras, podríamos decir que ellos tuvieron una actitud de fe. Y dice la Escritura entonces que ellos fueron y dieron un reporte completamente diferente. Porque Josué y Caleb, escuchen dónde está la gran diferencia. Josué y Caleb permanecían en todo momento fieles a Dios. La gran diferencia, donde va a estribar la diferencia para lo que viene de aquí en adelante, es la fidelidad que tú tengas a Dios. Esa fidelidad que tú demuestres a Dios es lo que va a marcar la diferencia, independiente de las circunstancias que se vayan a presentar el año que viene. Si ustedes miran, abran sus Biblias, por favor, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 36, que habla al respecto de ellos. Deuteronomio 1, 36. Y dice la Escritura: excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le dará la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Noten, los demás perdieron esa oportunidad. Pero la Biblia está diciendo que a Caleb, uno de los dos, Josué y Caleb, aquí está haciendo mención de Caleb, Dios le dará la tierra. Dios hará realidad esa promesa que les había dado. Por una razón que está aquí escrita en la palabra. Dice, porque han seguido fielmente a Jehová. Entonces noten, mis amados, que aquí ya nosotros podemos comenzar a ir tomando cosas importantes para aplicar en nuestra vida. Lo que va a marcar la diferencia para lo que viene de aquí en adelante es la fidelidad que nosotros tengamos a Dios. Si nosotros miramos acerca de Josué, va a decir exactamente lo mismo. Dice la Biblia en Josué capítulo 14, a la altura del verso 8, Josué 14, 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Noten, yo cumplí, dice Josué. ¿Siguiendo qué? Siguiendo lo que Dios le había dicho. Mis hermanos, los otros 8, hicieron desfallecer. O sea, no solamente que ellos se amedrentaron y se asustaron, sino que también contaminaron al pueblo. Pero dice, yo cumplí. Yo seguí adelante con lo que Dios me había dicho. Los otros lograron contagiar a toda la congregación. Si hay un contagio fuerte que haya hoy en día, más que el COVID-19, es el contagio de temor que la gente tiene. Es el miedo, es el pánico que ha venido tocando, que ha venido llenando a las familias, a las personas, de ese miedo tan terrible, ese pavor que tiene la gente. Y quiero decirles, mis amados, que eso es una realidad, que hay que tener cuidado, que hay que ser muy previsivos en todo esto, que hay que ser muy prudentes, que hay que guardarnos, que hay que cuidarnos. Sí, pero no tenemos que llegar al extremo de tener pavor y encerrarnos en nuestras casas y entonces quedarnos callados y entonces ahí muchos se han quedado metidos en sus casas y ya no están haciendo absolutamente nada, no están produciendo, no están haciendo nada, dejaron de pensar, dejaron de crear y se metieron solamente ahí porque el temor terminó acorralándolos, encerrándolos.
porque se han olvidado que si bien es cierto hay gigantes, que hay temor, que si bien es cierto hay virus y lo demás, pero nosotros tenemos un Dios que es mucho más grande que cualquier virus, que cualquier contagio. Y estos hombres se dejaron meter en el negativismo, se dejaron meter en el pesimismo. Y lo más triste fue que el pueblo se dejó contaminar de ellos. Esas palabras negativas que lanzaron, esas palabras pesimistas que lanzaron, esas palabras de incredulidad que lanzaron, terminaron cumpliendo con su propósito, y fue desalentar al pueblo, fue atemorizar al pueblo. Pero la Biblia nos muestra que ellos gritaron y dieron voces. En el momento en que ellos están dando ese reporte negativo, entonces la Biblia dice que Josué y Caleb se levantaron y gritaron y dieron voces. Así como aquellos comenzaron también a vociferar y a decir, es que vamos a morir. Y comenzaron a cuestionar a Dios, comenzaron a cuestionar a Moisés. Y eso hizo que la gente, que la turba, comenzara a preocuparse. Y comenzaron a decir, Dios, ¿para qué nos trajo acá? Ese líder que nosotros tenemos, Moisés, nos trajo para matarnos. Nosotros necesitamos que se levante un nuevo líder. Y comenzaron a llenarse de rebeldía. Y Josué y Caleb rompieron sus vestidos, rasgaron sus vestiduras. Y entonces querían apedrearlos. Hicieron enojar a Dios de tal manera que Dios impidió que ese grupo de personas, que eran millones de personas, entraran a Canaán. Y terminaron muertos en el desierto. Tú lo puedes encontrar ahí en el libro de Números, capítulo 14, del verso 1 al verso 38. Entonces noten, mis amados, que una de las cosas con las cuales nosotros tenemos que comenzar, uno de los principios con los cuales tenemos que comenzar el año entrante es alejémonos de todos los que son negativos y pesimistas. Di no a los negativos, no a los pesimistas que vengan, que se acerquen a ti para decir, no, esto está terrible, las empresas se van a quebrar, no, esto viene un rebrote de este virus y va a ser más terrible. Mejor dicho, si murió gente el año pasado, este año van a decir, van a morir muchísimos más porque ese rebrote es mucho más terrible. Porque ese virus ahora mutó y entonces va a ser mucho más terrible. Mis amados, no dejemos que nuestra mente, no dejemos que nuestros ojos, que nuestros oídos comiencen a contemplar eso. Es una realidad, no negamos. Pero nosotros no podemos centrarnos en eso que está pasando, en esos reportes negativos de gente que no cree en Dios, de gente que no confía en Dios, de gente que no es fiel a Dios. Más bien tomémonos de la mano de Dios, tomémonos de su palabra y creamos al reporte positivo, creamos a lo que Dios dice, la profecía que está en la Biblia, donde Dios está hablando que en medio de caos, en medio de momentos difíciles, Dios levanta un pueblo que le cree, un pueblo que es levantado por el mismo Dios, donde Él va adelante y levanta una bandera de victoria que es Jehová Nisi, diciendo, yo soy el Dios de ellos y ellos son mi pueblo. Ese es digamos, el tiempo crucial para nosotros. Llenemos de personas que están a nuestro lado, que nos dan palabras positivas, palabras de fe, que nos inyectan con la palabra de Dios. Y olvidemos de aquellos reportes negativos. Si tú miras el libro de Números, capítulo 13, a la altura del verso 30, dice la escritura que entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Sí, eso que ellos dicen tiene una realidad, es una verdad, pero más podremos nosotros que ellos. Y si tú miras el libro de Números, capítulo 14, a partir del verso 7, dice lo siguiente. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Diga conmigo, lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, dice la escritura, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No le temáis. Noten que es una palabra que nosotros necesitamos. Una palabra donde Dios dice, no se preocupen. Sí, es verdad, pero yo estoy con ustedes. Y si Dios está con nosotros, y lo hemos declarado durante mucho tiempo, si Dios está con nosotros, diga conmigo, ¿quién contra nosotros?
Si Jesús está con nosotros, mayor es el que está en nosotros que el que está en ¿dónde? En el mundo. Ese es el primer principio, por favor, que yo quiero que tengamos en cuenta. Ese primer principio es no al negativismo, no al pesimismo el año que viene. No importa cómo venga, no importa lo que digan, repito. Vamos a tomarnos de la mano de Dios. Vamos a creer a la palabra de Dios. Yo no sé cuántos están conmigo. Yo no sé cuántos quieren comenzar el año entrante ahí tomados de la mano de Dios y nos vamos a llenar de palabra y vamos a creer la palabra. Vamos a dejar de ser simplemente místicos que escuchamos una palabra, que estamos ahí. No, vamos a vivir la palabra. Y eso sería un muy buen ejercicio, entre otras, para nosotros volver a retomar esas sendas antiguas. Y es escuchar la palabra de Dios y no simplemente ser unos oyentes de la palabra de Dios, unos oidores de la palabra de Dios, sino que seamos unos hacedores de la palabra de Dios. Y eso va a marcar una gran diferencia. Esa actitud con la cual nosotros tomemos la palabra de Dios y vivamos la palabra de Dios es lo que va a marcar la diferencia. Mientras otros cierran negocios, mientras otros están acabando con sus cosas, nosotros vamos a comenzar a crecer, vamos a tomar posesión. Mientras otros dicen, no hay nada que hacer, nosotros decimos, este es el tiempo para comenzar a hacer. Está todo por hacer. Esta es la mejor oportunidad. Y si tienes que darle un vuelco a lo que tú estabas haciendo, si la actividad que tú estabas haciendo finalmente se quedó estancada, pues Dios, dile al Señor, Señor, dame una nueva idea, dame una idea creativa, y con esa idea creativa Dios va a hacer cosas grandes contigo. Así que en esos momentos donde la gente se estaba yendo porque no había nada que hacer y se iban de las poblaciones, Dios le dijo a su pueblo, tú te quedas acá y aquí vas a sembrar. Y los demás se burlaban y los criticaban, pero ustedes cómo van a sembrar si esto aquí lo único que sean son piedras. Pero decía Dios, quédense acá y siembren acá. Y ahí donde ellos se quedaron y ahí donde sembraron, dice la Biblia, que Dios los prosperó. Así que mis amados, nosotros no vivimos, y ojo con eso, no vivamos por lo que dicen los medios de comunicación. Porque lo único que están haciendo es infundir miedo y temor. Están amedrentando al pueblo. Nosotros vamos a abrir la Biblia ahora más que nunca. Vamos a apagar la televisión y vamos a abrir la Biblia y vamos a creer la palabra que está ahí. Pero lo segundo que quiero que tengamos en cuenta como principio es no a los peros. Diga conmigo, no a los peros. Usted sabe que la palabra pero anula todo lo anterior. Y entonces uno puede recibir palabra de Dios. Y uno puede decir, sí, tan bonito lo que dice la Biblia. Sí, eso es verdad, pero... Y cuando tú dices pero, anulas todo lo anterior. No, Dios dice sí, que Él está con nosotros, pero... No, ahí no, mis amados. Estos mismos 10 espías empezaron a hablar bien de la tierra. Escúcheme, todos comenzaron a hablar bien. Comenzaron a hablar bien de Canaán, que habían inspeccionado y de acuerdo a lo que Dios había dicho, era cierto. Y terminaron bien, comenzaron bien, pero terminaron mal. Comenzaron diciendo, fuimos al país que tú nos enviaste. Fuimos allá donde Dios nos envió, nosotros fuimos. Y por cierto que sí, efectivamente, la leche abunda y la miel. Así que es una tierra que fluye leche y miel, conforme a como Dios lo había dicho. Los frutos son tremendos. Mira, aquí trajimos una muestra. Y sacaban sus racimos que los cargaban entre dos porque eran tan grandes los racimos. Y decían, mire, aquí están los frutos. Efectivamente, tal cual como Dios lo dijo, es una realidad. Pero el pueblo que habita allí es poderoso. Y sus ciudades son enormes. Y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Estaban también los amalecitas. También habitaban ahí en todo lo que es la región del Negev. Estaban también los hititas, estaban los jebuseos, los amorreos. Ellos viven en las montañas y tenían todo eso colonizado. También estaban los cananeos, ocupan toda la zona costera, están ahí reunidos, están en toda la ribera del río. Y ellos son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a gritar y a lamentarse. Ellos están en toda la ribera del río Jordán, ahí están invadiendo todo. Son más fuertes. Es una tierra que se traga a la gente. Es una tierra que los moradores llegan y se abre la tierra y se los devora. Y nosotros al parecer éramos como langostas. Así les parecíamos a ellos. Y toda la gente comienza a llorar. ¡Ay, pero por qué! Y toda la gente comienza a lamentarse. Sí es buena la tierra, pero, mis amados. O sea, ese pero borró todo la promesa que Dios les había dado. Y se enfocaron más en el pero que en todas las promesas de Dios. Le creyeron más a las cosas negativas que a lo grande que Dios les había prometido, aunque habían palpado con sus manos, aunque habían visto con sus ojos, aunque podían ver lo que era realidad. Pero comenzaron a decir, pero el pueblo que está allí es poderoso. Pero las ciudades son amuralladas, grandes y fortificadas.
Pero allí viven los gigantes, los hijos de Anak, que son los gigantes tremendos. Y otros pueblos, no solamente ellos, hay otros pueblos. Pero son más fuertes que nosotros. Pero es la tierra que se traga a los moradores. Ahora, si se tragaba a los moradores, ¿por qué no se los tragó a ellos? Si es que era tan cierto ese reporte. Todo el pueblo son grandes en estatura. Son gigantes los que hay allá. Y a nuestro parecer, Dios dice eso, que esa es la tierra, pero nosotros al parecer somos como langostas. Mis amados, por favor, vamos a tomarnos el año entrante y vamos a creer las promesas de Dios y no vamos a colocarle ningún pero. Dios lo dice y así lo vamos a hacer. Dios dice que es nuestro sanador, Dios dice que es nuestro médico y lo creemos. Dios dice que es nuestro proveedor y lo creemos. Dios dice que Él va a estar con nosotros y lo creemos, que Él es nuestra compañía. Dios dice que Él es nuestra torre fuerte y que es nuestro refugio, pues vamos a correr a Él y vamos a estar protegidos en Él. Vamos a creer las promesas. Que nosotros podamos comenzar este año que viene simplemente enfatizando, simplemente centrándonos en las promesas que Dios nos ha dado. Y vamos a quitar todo pero en nuestra vida. Sí, es que yo quiero ser fiel a mi esposa, pero es que las tentaciones, pero es que yo soy tan irresistible. ¿Qué hago, pastor? No, mis amados. Sí, yo quiero hacer esto, yo quiero consagrarme a Dios, pero es que mi familiar me va a criticar, me va a decir que soy un fanático. ¿Qué hago? No, mis amados, vamos a quitar todos los peros de nuestra vida y vamos simplemente a quedarnos con la promesa que Dios nos ha dado. Que vengan dificultades, que vengan tropiezos, sí. Recuerda que nosotros cuando comenzamos un proyecto, cuando comenzamos algo basado en lo que Dios dice, respaldados y confirmados por lo que Dios dice, se van a presentar cosas. Recuerde cuando en un momento determinado Nehemías comenzó a construir esos muros para proteger a Jerusalén. Se levantó mucha gente pesimista. Pero ¿qué hizo? Él simplemente creyó al reporte, creyó a lo que Dios le había dicho, creyó a la palabra que Dios le había dicho y simplemente se fue y Dios lo respaldó. Y la gente quedó a asustarse. ¿Y en qué momento fue que construyeron eso? Ni siquiera con las máquinas más poderosas, ni siquiera con la ingeniería y la tecnología que hoy en día existe, podrían haber construido eso en el tiempo récord como lo hicieron. Simplemente porque le creían a Dios. Habrán problemas, habrán dificultades, habrá mucha gente pesimista, pero por favor, cuando tú tienes un sueño de Dios, tú te tomas de ese sueño de Dios porque sabes que Dios te lo ha dado, que Dios te lo ha confirmado y tenlo por seguro que Dios te respalda y te lleva al otro lado. Así que vamos a quitar todos los peros de nuestra vida y vamos a comenzar un año simplemente creyendo a las promesas de Dios. Punto número 3. No a la incredulidad. Diga conmigo, no a la incredulidad. Hay unas razones que estos 10 dieron. Y una de las razones por las cuales los 10 espías y el pueblo murió en el desierto, usted sabe que ese pueblo que llegó hasta las riberas, hasta la orilla, no todo el pueblo entró a la tierra de la bendición. Ahora, tampoco es que hubiese entrado solamente Josué y Caleb. Entró a la tierra de la bendición Josué, Caleb y toda la generación y todo el pueblo que era de 20 años para adelante. Todo el pueblo de 20 años para atrás, es decir, los mayores de 20 años murieron en el desierto. Los únicos mayores de 20 años que entraron fue Josué y Caleb. Y 20 años porque fue la gente que nació durante el trayecto, durante el tiempo del desierto. Esa gente fue la que entró a la tierra de bendición. Pero todos los de 20 años en adelante, las personas mayores de 20 años murieron en el desierto. Por esa razón, por la incredulidad. Dice el libro de Números, capítulo 14, verso 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Mis amados, nosotros somos un pueblo, somos un pequeño remanente, un remanente fiel. Que si estamos aquí es porque Dios ha cumplido su promesa en nosotros. Porque hemos visto aún en medio de la sala durante estos 7, 8 meses prácticamente que estamos llegando, donde hemos visto la mano de Dios. Levanten la mano, por favor, los que han visto la mano de Dios a su favor. Y hemos pasado por momentos duros, posiblemente sí, pero hemos visto la mano de Dios. Porque Dios ha estado con nosotros. Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado. Sí, hemos tenido que pasar por problemas. Pero nuestros hijos están con nosotros. Nuestros hijos no han muerto. Nuestros hijos, sí, han habido dificultades posiblemente en alguna familia. Hemos pasado posiblemente por estrechez en alguna área.
pero Dios nos ha suplido para nuestras necesidades. Algunos podrán decir, inclusive Dios nos ha suplido más ahora que antes. Dios ha estado con nosotros. O levante la mano si de pronto alguno tiene que decir, yo tengo que levantar la mano porque me he tenido que acostar sin absolutamente nada que comer. He pasado días enteros sin comer nada. ¿Será que ha pasado eso? No. Dios nos ha suplido. ¿Es así o no? Y por lo tanto, mis amados, nosotros tenemos que decir, ninguno de los que estamos aquí hoy estamos respirando teniendo que pagar para poder respirar. Estamos respirando con nuestros propios pulmones. Quiere decir que Dios ha sido fiel con nosotros. Dios nos ha guardado. Dios nos ha cuidado. Y Dios le había dado una bendición grande a este pueblo. Y estaban viendo las cosas. Sin embargo, se quejaron. Y llegó el momento en que Dios dijo, no más, ya me tiene hasta el tope. No más. El libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 29. Deuteronomio 1, 29. Dice la escritura. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo con vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Aún con esto no creíste a Jehová vuestro Dios. Ustedes vieron, les está diciendo Moisés, ustedes vieron todo lo que Dios hizo durante esta travesía en el desierto. Dios nos guardó como el padre guarda a su hijo, nos protege, nos dio la provisión, nos dio el maná, nos dio el agua, estuvo Dios con nosotros todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no creerle a Dios? Él ha andado con nosotros durante todo el camino. Y a pesar que ustedes han visto tantas maravillas, que descendía una especie de pan desde el cielo que se llamó maná, y podían alimentarse. Y cuando ya no estamos cansados de solo pan y pan todos los días, queremos como carne. Entonces venían por todo lado codornices y comieron, dice la Biblia, que comían hasta que se les salía por las narices. O sea, se saciaron completamente. Comían. Y cuando no había nada en el desierto, entonces sencillamente ustedes vieron que de la roca vino agua y pudieron saciar su sed. Y veían cosas maravillosas. Recuerde que es el mismo pueblo que estaba andando y cuando el sol era radiante, que se estaba quemando, había una nube de protección para ellos. Y por las noches, cuando el frío era tremendo, entonces había una columna de fuego y tenían calefacción, aire acondicionado. Sin embargo, a pesar de haber visto la mano de Dios, se quejaban y se lamentaban. Mis amados, que no caigamos nosotros en eso. Que a pesar de haber visto las cosas de Dios, a pesar de haber visto el respaldo de Dios, el cuidado de Dios, entonces nos estemos quejando y nos estemos lamentando. Seamos un pueblo agradecido con el Señor. Porque si hay una de las cosas que vemos aquí en la Escritura, que enoja a Dios, que molesta a Dios, es la ingratitud. Es la falta de reconocer todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Dice el Salmo 106, a la altura del verso 24. Pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por toda la tierra. Noten, mis amados, que en lugar de adorar a Dios, en lugar de alabar a Dios, en lugar de confiar en Dios, lo que hicieron fue comenzar a renegar. Por eso es que la Escritura dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 15. Y este es un tiempo hermoso para alabar a Dios, para ofrecer sacrificio de alabanza, para decirle, Señor, gracias por este año tremendo. Gracias porque ahí en medio de todo, Señor, tú has estado con nosotros. Recordemos dentro de las cosas que el Señor nos habló en estos últimos días, y es que la mejor guerra espiritual es cuando nosotros levantamos alabanza, cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros oramos a Dios. El enemigo no puede soportar eso y tiene que huir. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre, siempre a Dios por medio del sacrificio de ¿qué? Dice la Escritura, de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Gracias, Señor. Y sí, vienen problemas, vienen dificultades, pero Dios está con nosotros. Sí, tengo esta crisis, sí, tengo esta deuda, sí, tengo esta dificultad, pero yo sé que Dios me va a proveer. Sí, tengo este problema con mi familia, tengo problemas con mis hijos, pero Dios va a cambiar el corazón de mis hijos.
Sí, hay este conflicto en este momento, sí, tal vez la alacena abre la alacena y está vacía, pero yo sé que Dios es mi proveedor y Dios va a traer los recursos. Confiese con tus labios que Dios es el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, el Dios que suple. Dice la escritura, y de hacer bien, estoy en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 16, y de hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Al contrario, si tenemos para bendecir a otros, mis amados, hagámoslo, por favor. Dice el verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Mis amados, es un tiempo para que nosotros confiemos a la palabra. Una de las cosas que yo tengo supremamente claro es que yo tengo una responsabilidad por la grey donde el Señor nos ha colocado. Por eso mi afán siempre va a ser que nosotros nos alineemos a la palabra de Dios, que caminemos en obediencia a la palabra de Dios, que nos sujetemos a la palabra de Dios, de guiarlo siempre con una palabra que nos ayude a crecer espiritualmente, que nos conecte siempre a tener una mejor relación con Dios, que siempre velemos por el cuidado, por la santidad, que siempre velemos por vivir como Dios manda. Porque yo sé que por encima de cualquier cosa, Dios me va a pedir a mí cuentas como pastor. ¿Qué hice con la grey? ¿Qué mensaje le prediqué a la grey? ¿A dónde llevé la grey? ¿La llevé a que mirara las cosas de este mundo, las cosas materiales? ¿O los enfoqué siempre a mirar al cielo? Siempre a mirar las cosas espirituales. Yo sé, como dice aquí la escritura, que nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de dar cuentas a Dios un día de la grey. Dios me colocará ahí, me dirá, venga a ver, y yo tendré que estar un día al frente de Dios dándole los resultados, dándole el informe de lo que yo hice con la grey, que son ustedes, mis amados. Por eso yo tengo que tener muchísimo cuidado de saber cómo oriento, cómo Dios nos da una palabra, cómo Dios verdaderamente coloca esa palabra que nos ayude para que yo un día pueda estar delante de Dios tranquilo, diciendo, Señor, cumplí la tarea. Que algunos se molestaron, que algunos de pronto se desconectaron, que a algunos no les gustó. Bueno, Señor, pero yo no estoy acá por complacerme con ustedes. Yo estoy acá por agradarle a Dios. Y yo sé que a Dios tengo que darle cuenta, mis amados. Por eso estemos ahí firmes, agradecidos con Dios. Dale gracias a Dios por la palabra. Algunos de pronto se molestan, no, es que el pastor es muy duro, el pastor es a una palabra muy cruda, el pastor como que a veces es pesimista, y es que no se trata nada de eso. Se trata de predicar la palabra de Dios. Algunos la tomarán para bien y dirán gracias porque esa palabra dura que me dio, esa palabra que me confrontó, esa palabra que me exhortó, fue lo que me ayudó para reaccionar y hoy estoy en la situación que estoy, hoy estoy en la posición espiritual que estoy, gracias a que fui confrontado, gracias a que no me consintieron el pecado, gracias porque me hablaron la verdad. Y para eso debemos estar nosotros como pastores, mis amados. Para decir la verdad a las personas, aunque muchos se molesten, pero que si es una verdad basada en la palabra de Dios, tenemos que creerla y darle gracias a Dios. Al contrario, alabemos al Señor por cada palabra que Dios nos ha dado y por todo este crecimiento espiritual que Dios nos ha permitido tener en estos 8 meses que se consideró como una pandemia, que se consideró como un confinamiento, pero donde Dios nos alistó y nos ha venido preparando y estamos terminando este año bendecidos y con la frente en alto diciendo, Señor, gracias porque estamos cumpliendo nuestra labor este año. Solo Josué, recuerdan, y Caleb tenían un espíritu diferente, una actitud distinta. ¿Por qué? Porque fueron fieles a Dios. Ahí tenemos que mantenernos fieles a Dios. ¿Podríamos dar otro tipo de mensajes? Claro, unos mensajes más optimistas, unos mensajes de prosperidad, unos mensajes de una cantidad de cosas, sí lo podríamos hacer. Pero queremos mantenernos fieles a Dios. Y estos que se mantuvieron fieles a Dios, recuerden qué sucedió con ellos. ¿Cuál fue el resultado a la postre de mantenerse fieles a Dios? Que conquistaron la tierra. Solo ese grupo de personas que fueron fieles y le creyeron, heredaron lo que se conoce como esa tierra prometida. Porque creyeron las promesas de Dios. Porque creyeron las promesas que Dios había hecho desde los antiguos tiempos. A Abraham le había hecho la promesa a Isaac, a Jacob, a Moisés. Todas esas promesas que le habían dado a los antepasados, a sus padres en lo espiritual, ellos la tomaron y sí, esto es para nosotros. Otro de los principios que tenemos que tener en cuenta, mis amados, para que revisemos el año que viene, es no al lenguaje hiperbólico. ¿Qué es esto el lenguaje hiperbólico? Ustedes recuerdan que de los 10 espías, 8 tuvieron un mensaje negativo, un mensaje pesimista, un mensaje incrédulo. En cierto sentido fueron exagerados en su manera de decir las cosas, en su manera de hablar. Cuando hablamos de un lenguaje hiperbólico, precisamente estamos hablando de eso. Un lenguaje exagerado.
Fíjese cómo describieron la tierra. Una tierra que inspeccionaron, una tierra que durante 40 días tuvieron la oportunidad de ver. Dijeron palabras como esta: una tierra que traga a sus moradores. ¿Acaso es que ellos vieron en algún momento que la tierra literalmente se abrió y que se tragó a algún morador? ¿Acaso es que no estaban los 10 que fueron, no regresaron? ¿Cuáles de los 10 fue tragado por esa tierra? Entonces, ese lenguaje hiperbólico es un lenguaje de exageración que ayudó para generar un pánico tremendo allá. Parecíamos como langostas. ¿Quién les dijo? ¿Por qué se vieron como langostas? ¿Por qué exageraron tanto? Lo llevaron al extremo. Entonces la gente decía, no, si ellos que son príncipes se vieron como langostas, ¿cómo los veremos nosotros? Fíjense, un lenguaje hiperbólico. Son ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. ¿Hasta el cielo? ¿Acaso es que se puede hacer una muralla hasta el cielo? Fíjense que todo fueron exageraciones, mis amados. Y nosotros a veces también somos dados a eso. No, por eso no creamos lo que nos dicen y no exageremos, porque la gente es muy, le cuentan algo y entonces cuentan lo que les dijeron y le ponen otro poquitico para darle más dramatismo a las cosas. Mis amados, no, vamos con la realidad, vamos con la verdad. Recuerden que la exageración es una mentira y el padre de toda mentira se llama Satanás. Entonces vamos muy firmes, si la Biblia dice, la Biblia en ningún momento nos ha dicho, por ejemplo, que nosotros nunca estaremos enfermos. Es que la Biblia dice que no, podremos pasar por enfermedades en momentos determinados. ¿Podemos pasar por pruebas? Sí, porque la Biblia nunca ha dicho, no, tranquilo, usted es un cristiano y aquí en adelante es una alfombra roja donde no va a pasar absolutamente nada, solamente aquí es cantar y tejer y ya, eso no va a haber nada, no va a haber problema. No es así, mis amados. Vamos a tener, la Biblia es muy clara, muy enfática, muchas serán las aflicciones del justo, pero ¿qué? De todas ellas el Señor nos librará. ¿De acuerdo? Así que vamos con la sinceridad. Ni por un lado ni por otro lado, ni decir, no, eso en Dios nunca vamos a tener problemas, no, ni tampoco vamos a decir, no, nos volvimos cristianos y son solo problemas, no es solo problemas. Hemos tenido dificultades, posiblemente sí, pero no toda la vida ha sido así. Hemos tenido momentos difíciles, sí, pero no toda la vida hemos estado con momentos difíciles. ¿Es así o no? Entonces, nada de exagerar, por favor. Y por último, no a la falta de voluntad y de incapacidad. Escúchenme en esto, mis amados. Estos espías se atrevieron a decir, no podemos, es imposible, no podemos entrar, no podemos subir, no podemos poseer, no podemos conquistar la tierra prometida. Entonces, claro, la gente se llenó de temor. Y cuando se habló esto, cuando declararon esto con sus labios, el pueblo entonces se comenzó a asustar. No podemos porque ellos son mucho más fuertes. Sin embargo, notarán ustedes que Josué y Caleb, que tenían un espíritu distinto, un espíritu diferente, que hablaban diferente, ellos dijeron, sí se puede, claro, hay gigantes, sí, correcto, hay gigantes, sí se puede. Es difícil, pero sí se puede. Sí podemos tomar posesión. Y dice en el versículo 30 de Números 13, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ellos, porque más podremos nosotros que ellos. Podremos, ojo, podremos. Es una palabra clave que vamos a mirar ahorita. Sí podremos. Y tenemos que tener ese tipo de actitud, ese tipo de lenguaje para lo que viene. Sí, viene posiblemente un año complicado, pero nosotros en Cristo sí podremos. Sí podremos sacar nuestra familia adelante. Sí podremos sacar esa área que para ti en este momento es complicada. Sí, con la ayuda de Dios sí podremos. Y ellos habían visto la misma ciudad amurallada. Habían visto los mismos gigantes, el mismo territorio que también vieron los otros espías. Sin embargo, la actitud, la reacción fue muy distinta. Fue una reacción diferente. ¿Por qué? Porque fue una reacción optimista. Una reacción realista, sí, pero también positiva. Una fe donde ellos hablaron lo que con sus labios dijeron es porque ellos estaban más enfocados en la fe que en lo que estaban viendo con sus ojos. Más podremos nosotros que ellos. Sí se puede, le estaban diciendo. Ese era el mensaje que ellos estaban transmitiendo. Aprendamos esto, mis amados. Que la fe no es ciega. La fe no niega la realidad. La fe no niega la dificultad. Sino que la fe declara el poder de Dios. Sí hay virus. Sí hay cosas. Pero Dios es mucho más grande que ese virus. Sí hay escasez económica. Sí hay un problema financiero. Pero Dios es más poderoso y Dios es nuestro proveedor.
Sí, eso es una realidad lo que estamos viendo. Es una realidad lo que estamos viviendo hoy en día. Pero una realidad que está por encima de esa realidad, que es una realidad espiritual, que es una realidad mucho más grande, es que sí es una verdad lo que estamos viendo en este mundo. Pero Dios es mucho más grande que cualquier problema que nosotros estemos viviendo en este momento. De hecho, ustedes saben que Caleb permaneció en fe. Y no solamente que en ese momento estuvo en fe, sino que continuó en fe. 40 años más siguió ahí adelante. O sea, la vida de Caleb y de Josué no terminó ahí. 40 años más siguieron. Y a los 40 años vieron que todo lo que habían dicho, que todo lo que Dios les ha prometido, era una realidad. Y un día dice, oye, nosotros en una promesa, y ya estaban mirando, Dios, mire, esto es lo que te pertenece, esto es tuyo, esa es la tierra que Dios dijo que iba a poseer. Y pudieron disfrutar. ¿Por qué? Porque tuvieron un lenguaje y tuvieron una actitud diferente. Esta palabra, podremos, viene de un vocablo hebreo que es la palabra yakol. Diga conmigo, yakol. Y esa palabra yakol significa tener la capacidad. Escúcheme por favor a los que están tomando nota. Yakol. Tener la capacidad, tener la habilidad, tener el poder para vencer o tener éxito. Esa es la palabra yakol. Y Caleb usó yakol para indicar su clara, para indicar su firme, para indicar su convicción de corazón. Él lo tenía completo. Sí podemos, mis amados. Eso es cierto lo que ellos están diciendo. Pero Dios está con nosotros. Dios está a nuestro favor. Sí podemos. Esa es la palabra que nosotros tenemos que guardar en nuestra mente para lo que viene. Sí podemos. Y cuando se te comiencen a presentar obstáculos y cuando se te comiencen a presentar problemas, entonces tú dices, Yakol, sí podemos. Dios está con nosotros. Dios nos dará la victoria. Dios nos dará la conquista. Vamos a conquistar esa tierra. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho, porque Dios lo había prometido. Y cuando Dios promete, Dios lo cumple. Y así como Dios lo prometió, así como Dios le había ofrecido esa tierra, diga conmigo, Dios a la postre se la entregó. Tal cual como yo les había dicho, ahí está la tierra. Tomen posesión. Tomen posesión. Son principios, mis amados, que tenemos que guardar para el año entrante. Desde ahora comencemos a caminar. Caminemos en esos principios, que los podamos tener como, que los saquemos en limpio, esos 10 principios, y los tengamos ahí. Y el año entrante, cuando tengamos que encarar muchas cosas, digamos, bueno, vamos a caminar en estos principios. Yo no sé cuántos quieran terminar este año y comenzar el año nuevo en victoria, en éxito y en bendición. Yo quiero ver sus manos levantadas en esta mañana. Tengamos en cuenta, mis amados, estas pautas. Tengamos en cuenta estos principios. Tengamos en cuenta esos consejos bíblicos que nos van a ayudar y nos van a facilitar que el año entrante y de en adelante sea mucho mejor. Yo estoy seguro, mis amados, que si nosotros vivimos esta palabra, que nosotros caminamos bajo estos principios, Dios nos está colocando simplemente como la plataforma, nos está colocando como los cimientos para todo lo que va a ser la edificación del año entrante. Número 1, entonces, no al negativismo y al pesimismo. Número 2, no a los peros. Número 3, no a la incredulidad. Número 4, no al lenguaje hiperbólico. Y número 5, no a la falta de voluntad o de incapacidad. O sea, no, vamos a poder. O sea, pongámosle ganas. Pongamos todo lo mejor de nuestra parte. Vivamos cada día haciendo lo mejor. Demos lo mejor, mis amados. Vaciémonos completamente en lo que estamos haciendo. Que seamos conocidos como personas que dimos absolutamente todo. Recuerde el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, que dio absolutamente todo, hasta que un día dijo, todo ha sido hecho, todo ha sido consumado. Lo que tenía que hacer lo hice. Que nosotros cuando terminemos nuestro recorrido en esta tierra, podamos decir, hemos terminado la carrera, hemos dado absolutamente todo lo que teníamos que dar. Demos lo mejor de nosotros, mis amados. Ahí en el cementerio hay filas de personas que murieron con todo un potencial que nunca lo desarrollaron. El hombre solo, máximo, los grandes sabios, los grandes genios de esta tierra, humanos, solamente han logrado desarrollar máximo el 10% de su capacidad cerebral. Es decir, que el 90% ha quedado enterrado. ¿Por qué no aprovechamos? ¿Por qué no decimos este año 2021 va a ser nuestro año? Va a ser el mejor año. Queremos terminar este año bien bendecidos, pero el año que viene va a ser un año tremendo para nuestras vidas. Así que yo les animo, mis amados. Toma esta palabra. Dios nos ha hablado, Dios está haciendo cosas bonitas. Dios tiene unos planes hermosos con nosotros. Así que diga conmigo, manos a la obra.
Y vamos a eso, mis hermanos, vamos a actuar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esos principios de vida, por esos principios del reino que tú hoy nos traes, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se han conectado en esta mañana y que han escuchado esta palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, y queremos vivir esta palabra, Señor. Queremos tomar estos principios para nuestra vida porque queremos ser calificados, así como Josué y Caleb, como personas con un espíritu diferente, personas con una actitud diferente, y queremos tomar la mejor actitud. Queremos comenzar este año, Señor, con una muy buena actitud, Señor. Vamos a despojarnos de todo lo negativo, de todo lo pesimista, y vamos a centrarnos en tu palabra, Señor. Que la centralidad de nuestra vida esté regida por tu palabra, Dios. Háblanos, Señor, síguenos ministrando durante este tiempo y que nosotros podamos aplicar esta palabra en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.